Segunda de Corintios capítulo 4, vamos a leer del verso 7 hasta el final del capítulo. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito: creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Thank you. What has impressed me about many theological students and young pastors I have talked to is that so many of them could have pursued successful careers in other professions. Una de las cosas que más me impresionan acerca de los estudiantes de teología y los pastores jóvenes con los que he hablado y he conocido es que muchos de ellos pudieron haber perseguido o buscado ser exitosos en otras áreas u otras profesiones. But they have felt the call of God to Christian service and Christian ministry. Pero ellos han sentido el llamado de Dios al ministerio cristiano y al servicio. And for some of them, preparing for Christian ministry has meant turning their backs on other careers and other possibilities where they might have been very successful. Y para algunos de ellos, el responder al llamado, al servicio y al ministerio ha significado que ellos le den la espalda a otras posibilidades y carreras que probablemente les hayan hecho muy exitosos. And perhaps some of you are wondering, have I made the right decision? Will I live to regret it? Should I have stuck with my career rather than coming into Christian ministry? Y tal vez aún algunos de ustedes se están preguntando, ¿habré tomado la decisión correcta? ¿Voy a lamentarlo más adelante en el camino? ¿Debí haberme quedado estudiando en el camino, en la carrera en la que me encontraba, en vez de haber entrado en el ministerio cristiano? And maybe the question in your heart is, why should I be a preacher and a pastor? Is it really a career worth following, or am I wasting my time? O tal vez la pregunta que te está inquietando en tu corazón es aquella: ¿por qué debo de ser yo un ministro de la palabra o un pastor? ¿Es esta una carrera que valga la pena el seguir, o estoy simplemente perdiendo mi tiempo? No one gave up more in order to follow the call of God than the Apostle Paul. Y nadie renunció a más para seguir el llamado de Dios que el apóstol Pablo. He had a very promising academic career in front of him. He was lecturer in Old Testament in the University of Jerusalem. Él tenía una carrera académica muy provisoria delante de él. Él había sido alguien que enseñaba el Antiguo Testamento en la Universidad de Jerusalén. If he had continued,
he could have become an outstanding and famous scholar, possibly succeeding Gamaliel as a professor of theology. Y si él hubiera continuado en su carrera, él se habría convertido en un académico muy prestigioso y, ¿verdad? y conocido, y aún tal vez habría sido el sustituto de Gamaliel como el profesor de teología. But he turned his back on it all in order to be a Christian missionary and preacher. Pero él le dio la espalda a todo eso para convertirse en un misionero cristiano y en un predicador. And what was the result? He tells us here in 2 Corinthians 4. ¿Y cuál fue el resultado? Y él nos lo dice aquí en 2 de Corintios 4, cuando We are hard pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. cuando nos dice que estaba afligido en todo, pero no agobiado, perplejo, pero no desesperado, perseguido, pero no abandonado, derribado, pero no destruido. Later on in chapter 6, he writes about troubles, hardships, distresses, beatings, imprisonments, riots, hard work, sleepless nights, and hunger. Y más adelante en el capítulo 6 nos escribe acerca de problemas, dificultades y tribulaciones, azotes, prisiones, disturbios, trabajo duro, noches sin sueño y sin dormir y aún hambre. On top of that, the churches he served criticized him, seldom expressed any gratitude for what he did for them. Y encima de todo eso, las iglesias a las que él servía lo criticaban y con muy poca frecuencia expresaban aún un poco de gratitud por lo que él había hecho por ellos. He says that they were a burden to him. Y él hablaba de ellos que eran una carga para él. And no doubt on many occasions Paul would have said to himself, why do I bother? Why did I ever leave Jerusalem and the university? What possessed me to embark on this crazy idea of preaching the gospel? Y sin duda en muchas ocasiones Pablo se dijo a sí mismo, ¿por qué me tomo la molestia? ¿Por qué dejé Jerusalén y la universidad? ¿Qué me poseyó para embarcarme en esta idea loca de predicar el evangelio? It's not only ruined my career, it's ruining my health. No solamente está arruinando mi carrera, está arruinando mi salud. And all I get for my trouble is stabs in the back from my own converts. Y todo lo que obtengo por todos mis problemas son simplemente puñaladas en la espalda de aquellos que son mis propios convertidos. What's the point? Why did I ever become a pastor and preacher? ¿Y cuál es el punto, el propósito? ¿Por qué me convertí en un pastor y en un predicador? And some of us who have labored in pastoral ministry have asked precisely those same questions. Y algunos de nosotros que hemos laborado en el ministerio pastoral nos hemos hecho estas mismas preguntas. We have returned from meetings with elders or with office bearers and we have said, why did I ever think of being a pastor and a preacher? Y nos hemos retirado de reuniones con los ancianos y con los líderes de la iglesia y nos hemos dicho a nosotros mismos, ¿por qué me vino a la mente el pensamiento de convertirme en pastor y predicador? Why didn't somebody tell me how tough it would be? Oh, how I wish I had a different job. ¿Por qué nadie me dijo lo difícil que iba a ser esto? ¿O cuánto desearía tener un trabajo diferente? And if you're at that stage in your career where you're weighing up the cost of being a preacher and a pastor, then you need to listen to Paul as he writes in 2 Corinthians 4. Y si estás en esta etapa de tu carrera en la que estás comenzando a sopesar el costo de ser un predicador y pastor, entonces necesitas escuchar lo que Pablo escribe aquí en 2 de Corintios 4. He's answering the questions that you're asking. He's explaining why he is so passionately committed to pastoral ministry. Él está respondiendo las preguntas que te estás haciendo. Él está explicando por qué él está apasionado, comprometido con pasión al ministerio pastoral. And what a high and gracious calling it is to be a minister of the Christian gospel.
Y qué tan alto y lleno de gracia es el llamado a ser ordenado como un ministro del cristiano del Evangelio. This passage from 2 Corinthians 2 through to 2 Corinthians 7 is a very important passage. Y este pasaje que encontramos desde 2 de Corintios 2, 14 hasta el capítulo 7, verso 14, es un pasaje muy importante. The apostle describes and defends his service as an apostle and as a minister of the new covenant. En este pasaje el apóstol describe y defiende su servicio como apóstol y como ministro del nuevo pacto. And he drills down on what it means to be called to Christian ministry. Y él se va y profundiza acerca de lo que significa el ser llamado un ministro cristiano. He gives us a description of the deep internal roots of an effective gospel ministry. Y él nos da una descripción de las raíces internas e intrincadas de lo que significa ser un ministro efectivo del Evangelio. And the main point he makes in this passage in chapter 4 is that the Lord is always pleased to use the humblest and weakest of people to accomplish his purposes. Y aquí el punto principal que él nos expone en el centro del pasaje es la manera en la que el Señor siempre se complace en usar a aquel más humilde, ¿verdad? Y a la gente más débil para cumplir sus propósitos. God puts the priceless treasure of the gospel into jars of clay, plain old clay pots. Dios pone el tesoro invaluable del Evangelio en vasijas de barro, vasijas de barro comunes y corrientes. This has always been the pattern that God has used. Este siempre ha sido el patrón que Dios ha usado. Notice the great contrast. On the one hand, the priceless, marvelous, amazing truth of seeing the glory of God in the face of Jesus Christ. How can we ever describe the glory of that treasure? Y fíjense en el gran contraste que encontramos en este pasaje. En una mano, el invaluable, maravilloso, la asombrosa verdad de ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros describir la maravilla y la gloria de este tesoro? And yet, on the other hand, this great treasure being held and contained in imperfect, weak, frail human containers. Pero en la otra mano, cómo esta gran verdad y este tesoro está contenido en vasijas humanas que son imperfectas, débiles y frágiles. And Paul's making this contrast for a reason. He's under attack in Corinth. Y Pablo está trayendo este contraste por una razón. Él está bajo ataque allí en la iglesia en Corintio. The congregation to which he had given so much, the congregation that he loved so much, was being invaded by false teachers. La congregación a la que él le había dado tanto, esta congregación que él había amado de tal forma, había sido invadida por falsos maestros. They wanted to discredit Paul. They wanted to replace him so that they could propagate their lie. Ellos querían desacreditar a Pablo y querían reemplazarlo para así poder propagar sus mentiras. And they attacked Paul as being unimpressive in his appearance, contemptible in his speech. Y ellos atacaron a Pablo por ser poco impresionante en su apariencia física y por ser deficiente en su forma de expresarse. It may have been that Paul was physically disabled, that he suffered from a serious eye deformity. Y aún es posible que Pablo haya sido alguien discapacitado físicamente y de que sufriera de una deformidad severa de uno de sus ojos. Physically, he was weak, and his critics said he had no charisma, no oratorical talent. Físicamente él era un hombre débil y sus críticos decían que él no tenía carisma personal y que no tenía un gran talento en la oratoria, en su oratoria. And Paul defends himself in a remarkable way. He actually agrees with them.
Y Pablo se defiende a sí mismo de una forma que llama la atención. De hecho, les dice, sí, estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. They said he was weak and frail and unimpressive. And Paul says, you're absolutely right. Ellos decían que él era débil, frágil y que no era impresionante. Y Pablo les dijo, ustedes tienen toda la razón. That's exactly what I am. But those realities about me simply prove that whatever happens in my life must be the surpassing power of God. Y él les dijo, exactamente eso es lo que yo soy. Pero estas realidades acerca de mí simplemente prueban que lo que sea que suceda a través de mi vida debe ser por causa del sobreeminente poder de Dios. It can't be anything to do with me. I'm just a clay pot. No se trata de nada que sea mío o que tenga que ver conmigo. Yo soy simplemente una vasija de barro. But you know something? God uses and chooses clay pots so that all the glory will go to him. Pero ¿sabes algo? Dios escoge y usa vasijas de barro para que toda la gloria vaya directamente a él. In a stroke of genius, Paul shows that their criticism of him is in fact the badge of his authenticity. Y de una forma genial, Pablo muestra que aún su propio criticismo acerca de él es de hecho la marca de autenticidad de su ministerio. His unimpressive personality, his poor physical appearance proves that he's a legitimate and true servant of Christ. Su personalidad, que era poco impresionante, y su apariencia física pobre y débil, prueba que él es un verdadero y legítimo siervo de Cristo. So what does it mean to be a jar of clay in Christian ministry? Así que, ¿qué significa ser una vasija de barro en el ministerio cristiano? What are the key lessons we need to learn? ¿Cuáles son las lecciones claves que necesitamos aprender? Number one, if we're going to be effective in Christian service, we need to be humble. En primer lugar, si habremos de ser efectivos en el servicio cristiano, necesitamos ser humildes. Verse 7, we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. Verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Paul readily admits that he's just a clay pot. Pablo con toda disposición admite que él es simplemente una vasija de barro. The jars of clay that Paul refers to were cheap, common, replaceable in his day. Y estas vasijas de barro a las que Pablo se refieren eran muy baratas, eran comunes y podían ser fácilmente reemplazables en sus tiempos. No one took notice of a clay jar any more than we would take notice of a fast food container. Nadie se detenía a mirar una vasija de barro de la misma manera en que nosotros no nos detenemos a mirar un envase plástico desechable. Every archaeological excavation of sites in the ancient world contains remnants of these pots. Todas las excavaciones arqueológicas de los lugares donde encontramos evidencias del mundo antiguo tienen remanentes, tienen restos de estas vasijas de barro. It was no tragedy when these pots were broken because they were cheap, they were easy to replace. Nadie se lamentaba, no había una tragedia cuando estas vasijas se rompían porque eran muy baratas y fácilmente reemplazables. But this provided Paul with a wonderful metaphor for his understanding of ministry. Pero esto le dio a Pablo una metáfora maravillosa acerca de cuál era su entendimiento del ministerio cristiano. He's humble enough to recognize that if God is doing anything through him, it's not because of his expertise or his ability or his personal charisma. Él es lo suficientemente humilde para reconocer que si Dios estaba haciendo algo a través de él, no era por causa de su experiencia o su habilidad o su carisma personal. The humility and the weakness of the servant does not limit the gospel in any way. La humildad o la debilidad del siervo no limita en ninguna manera al evangelio. In fact,
The humility of the servant is a key component in effective ministry and Christian service. De hecho, la humildad del siervo es un componente clave en un ministerio efectivo, en un ministerio cristiano efectivo. If God is going to use you, you must not be in it for your own status or your own prestige or your own glory. Si Dios habrá de usarte, tú no debes entrar en esto o procurarlo buscando tu propio estatus, tu prestigio o aún tu propia gloria. Your pride, your desire for position or a reputation can destroy and can neuter your Christian service. Tu orgullo y tu deseo de obtener posición o incrementar tu reputación puede destruir o inhabilitar tu servicio cristiano. If you want to be applauded, if you want to be congratulated, if you want to be commended by others, then Christian service and ministry is not for you. Si lo que buscas es ser aplaudido y felicitado o exaltado y levantado por otros, entonces el servicio cristiano no es para ti. We need to be humble. Necesitamos ser humildes. We need to understand that we are only jars of clay, weak, frail, fragile, and replaceable. Necesitamos entender que simplemente somos vasijas de barro, débiles, frágiles y que somos reemplazables. Second point is this. El segundo punto es este. We need to understand that our weaknesses don't cripple us or destroy us, but they actually strengthen us. Tenemos que entender que nuestras debilidades no nos inhabilitan o nos destruyen, pero de hecho nos fortalecen. John Stott points out that this theme of power through weakness is a recurring theme, is a dominant theme in all of Paul's writing to the Corinthians. John Stott nos señala acerca de este tema, de que el poder a través de la debilidad es un tema recurrente, de hecho es un tema dominante en las cartas que Pablo escribió a los Corintios. Paul was horrified that they engaged in this horrible and disgraceful personality cult. Pablo estaba alarmado, estaba horrorizado en la manera en que ellos se complacían en este culto a la personalidad que era condenable. They even gave a deference to Paul, which was due to Christ alone. Y aún ellos le habían dado una deferencia a Pablo que estaba reservada únicamente para Cristo. So he cries out in dismay, "Was Paul crucified for you? Were you baptized into the name of Paul?" Así que Pablo mismo clama diciendo en su frustración, ¿fue Pablo crucificado por ustedes o fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? And it's against that background that his power through weakness theme stands out so clearly. Y es en contraste con este trasfondo que este poder a través de la debilidad este tema se presenta de forma muy clara. Notice how it recurs in 3 passages. Y veamos cómo esto ocurre en 3 pasajes. 1 Corinthians 2, verses 3 to 5. En 1 de Corintios 2, versos 3 al 5. I was with you in weakness and in fear and much trembling. My speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith might not rest in the wisdom of men, but in the power of God. Dice así, verso 3, estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Here it is again in verse 7 of this chapter 4. Aquí lo vemos una vez más en el verso 7 de este mismo capítulo. And then in chapter 12, verses 7 to 10. Y entonces una vez más en is that first or second Corinthians? Verses 7 to 10 of 2 Corinthians 12. En segunda de Corintios en el capítulo 12 una vez más lo vemos en el verso 7. So, I'm just quoting these verses.
So to keep me from being too elated by the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from being too elated. Do you want to read those three Y verses? dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Stott points out there's one feature that unites these three passages, and that's the recurrence of one Greek word, hina, in order that. Scott nos llama la atención a esta característica que une estos tres pasajes y que es la recurrencia de la palabra griega, hina, con el propósito de ¿para qué? So we might paraphrase Paul's words like this. Así que nosotros pudiéramos parafrasear las palabras de Pablo de esta manera. I was with you in personal weakness, therefore relied on the Holy Spirit's powerful demonstration of the truth of my message, in order that your faith might rest in God's power alone. En primer lugar, yo estuve con ustedes en debilidad personal y por tanto me apoyé en la demostración poderosa del Espíritu Santo de la verdad de mi mensaje para que su fe descanse en el poder de Dios solamente. Secondly, we have this treasure of the gospel in clay pots, in order that it may be plainly seen that the tremendous power which sustains us comes from God and not from ourselves. En segundo lugar, tenemos entonces este grandioso tesoro en vasos de barro para que sea claramente visible que el tremendo poder que nos sostiene y nos convirtió y los convirtió a ustedes viene de Dios y no de nosotros mismos. And thirdly, because Jesus told me that his power is made perfect in human weakness, therefore I will gladly boast about my weaknesses in order that Christ's power may rest upon me. Y por causa de que Jesús me dijo que su poder se hace perfecto en la debilidad humana, entonces yo gustosamente voy a gloriarme acerca de mis debilidades para que el poder de Cristo descanse sobre mí. And the repeated phrase, in order that, points to a clear conclusion. Y esta frase, para qué, al ser repetida, apunta a una conclusión muy clara. Human weakness was deliberately permitted to continue in order to be the medium through which divine power could operate, the arena in which it could be displayed. La debilidad humana fue deliberadamente permitida que continuara para que sea el medio a través del cual el poder divino opere y que sea también el escenario o la arena en la cual el poder divino pueda ser mostrado y desplegado. Paul is clear about his thorn in the flesh. Pablo habla muy claro acerca de este aguijón en la carne. It was given to humble him. It was allowed to remain in order that in his very weakness Christ's power might rest upon him and be perfected in him. Se le fue dado para humillarlo. Fue permitido que permaneciera para que en su propia debilidad el poder de Cristo pudiera descansar sobre él y ser perfeccionado en él. And this principle applies to us all. Y este mismo principio aplica para todos nosotros. Weakness and humility are not fatal when it comes to Christian service and Christian living. They are actually essential. La debilidad y la humildad no son fatales o no son fatales cuando en lo que tiene que ver con el servicio cristiano y la vida cristiana. Al contrario, son esenciales. Hudson Taylor, the great missionary to China, is reported as having said, "All God's giants have been weak men." Hudson Taylor, el misionero que fue el pionero en las misiones en China, se reporta que dijo alguna vez, todos los gigantes de Dios han sido hombres débiles. They were men who depended on the power of God. Y él claramente quería decir que eran hombres que dependían del poder de Dios.
And a remarkable number of preachers in the past have been afflicted with physical and psychological infirmities. Y hay un número muy grande de hombres que fueron sobresalientes como pastores y predicadores en el pasado que habían vivido afectados de enfermedades físicas y psicológicas. They had feelings of inferiority. They suffered bad health. Some of them had bouts of depression. Y muchos de ellos tenían sentimientos de inferioridad, muchos sufrían de mala salud, tenían mala salud y algunos de ellos aún atravesaron por periodos de depresión. Yet they exercised courageous and effective ministries. Y a pesar de esto, ellos ejercieron ministerios efectivos y valientes. Look at verses 8 and 9. Y miren conmigo los versos 8 y 9. We are afflicted in every way but not crushed, perplexed but not driven to despair, persecuted but not forsaken, struck down but not destroyed. Dice, afligidos en todo pero no agobiados, perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. He's a humble man, but he's also an invincible man. Él es un hombre humilde, pero también él es un hombre invencible. He's so aware of his weaknesses and his pressures, but so confident in the power of God that in spite of his weaknesses, he knows his ministry will be effective and fruitful. Él está tan consciente de sus debilidades y sus presiones, pero está al mismo tiempo confiado en el poder de Dios, a pesar de sus debilidades, que él sabe que su ministerio va a ser efectivo y fructífero. God said to Paul, the weaker you are in terms of your own strength, the stronger you are in mine. Y Dios le dijo a Pablo, mientras más débil seas en tus propios medios y en tu propia fuerza, más fuerte serás en los míos. And Paul says, well then, I'm going to boast about my weakness. I'm content with my weaknesses and the opposition and the insults, for I know that when I am weak, then I am strong. Entonces Pablo responde diciendo, entonces yo voy a gloriarme en mis debilidades, voy a estar contento en mis debilidades y en las oposiciones y en los insultos, porque yo sé que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Paul finds his strength in his weakness because it is God's strength. Pablo encuentra su fortaleza en sus debilidades porque es la fuerza de Dios, es el poder de Dios. He was hammered all the way through his life by people who were trying to break that clay pot into 1,000 pieces. Él fue martillado en todo el transcurso de su vida por gente que buscaba pulverizar, destruir esa vasija de barro. He was resilient and confident. Él fue resistente y confió. Notice the four contrasts in verses 8 and 9. Hard pressed but not crushed, perplexed but not in despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. Y miren los contrastes que encontramos en los versos 8 y 9. Afligidos pero no agobiados, perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. That word struck down is a word that comes from the battlefield. It means to be struck with a sword or a stick or the blow of a fist. Y esta palabra derribados, ¿verdad? Lo que implica o lo que trata de mostrar es lo que sucede en el campo de batalla, cuando alguien es golpeado con una espada o con un mazo, ¿verdad? O con el golpe de un puño. It was used in wrestling and boxing to describe the knockout blow. Y se usaba en la lucha o en el boxeo para describir el puñetazo, ¿verdad? Que derribaba al oponente. Do you know about lucha libre, Jack Veneno? ¿Ustedes conocen la lucha libre Jack Veneno? Do you know, boxeo, Carlos Adames? O en el boxeo, Carlos Adames. Yeah, and it's as though Paul is saying, look, I've been dealt knockout blows, I've been slammed to the mat, I've been hit hard, but I've never been destroyed. Y es como si Pablo nos dijera, miren, yo he sido derribado, se me ha azotado
en el ring, me han golpeado muy duro, pero nunca he sido destruido. I've never stopped or submitted or given up. Nunca me he detenido, nunca me he subyugado, nunca me he rendido. You get the picture Paul is painting here? ¿Pueden ver la imagen que Pablo nos está pintando aquí? Christian service, Christian ministry can be a bruising encounter. It's a battlefield. El ministerio cristiano, el servicio cristiano puede ser un encuentro brutal, es una zona de guerra, es un campo de batalla. But through it all, you can survive. Pero a través de todo esto tú puedes sobrevivir. There's wonderful power at work in the life of the apostle and of all who serve and honor Christ. Hay un maravilloso poder obrando en la vida del apóstol y en las vidas de todos aquellos que sirven y honran a Cristo. No human could ever possibly take this kind of abuse and stand against it in his own strength. Ningún humano no tiene la posibilidad de recibir este tipo de abuso en sí mismo y de mantenerse firme en sus propias fuerzas. It must be God who strengthens him. And at his weakest moment, the power of Christ took over. Debe ser Dios mismo quien lo fortalezca y en sus momentos mayores de debilidad, el poder de Cristo toma el control y lo sostiene. In ministry, we can often feel battle weary. Y ejercemos el ministerio, muchas veces nos podemos sentir cansados de la batalla. Maybe you have been pressurized, perplexed, pursued, and battered. Y muchas veces puedes sentirte bajo presión, perplejo, perseguido y aún abatido. You may even be feeling that you can't take any more. You just don't have the strength to keep going. Y muchas veces te puedes sentir que ya no puedes dar más, que simplemente no tienes las fuerzas para continuar. You need to understand that in the power of Christ, you are invincible. Pero tienes que entender que si estás del lado de Cristo, tú eres invencible. It's got nothing to do with you. No tiene nada que ver contigo. God's power is such that when you feel you're totally weak, totally finished, His power and grace can sustain you and put you back on your feet again. El poder de Dios es tal que debes sentir que aun cuando estás débil y te sientas acabado, su poder y su gracia te pueden sostener y ponerte de vuelta sobre tus pies. In spite of all that's happened to you, you aren't crushed or in despair or abandoned or destroyed. Y a pesar de todo lo que te ha sucedido, no estás destruido, no estás desamparado o abandonado o destruido. Let me make a third point. Permítanme hacer un tercer punto. There's meaning and there is purpose to the pressure and the pain. Hay significado y propósito en la presión y en el dolor. Look at verse 10. Y veamos el verso 10. Always carrying in the body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be manifested in our bodies. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. What Paul is saying is that when he is opposed and hurt and attempts are made in his life, it's not really Paul they're trying to hurt or kill, it's Jesus. Lo que Pablo está diciendo es que cuando recibimos oposición o amenazas o intentos contra nuestra vida son hechos, no es contra Pablo que lo están haciendo, no es a él que están tratando de herir o matar, es a Jesús. The daily death sentence is really the dying of Jesus. La sentencia de muerte diaria es realmente la muerte de Cristo. And since Jesus wasn't around anymore and they couldn't kill or crucify Christ, they redirected their hatred and their opposition against those who named his name. Y puesto que Jesús ya no estaba presente para que ellos lo pudieran matar y crucificarlo, entonces ellos redirigieron su odio y su oposición contra aquellos sobre cual su nombre era invocado. They went after those who preached and shared the gospel. Ellos fueron
persiguiendo a aquellos que compartían y predicaban su evangelio. It's as if Paul's saying, do you think they're trying to kill me because I'm not a very good speaker? Do you think they're coming after me because I'm a bit ugly and have no charisma? Es como si Pablo nos dijera, ¿ustedes creen que ellos están tratando de matarme porque yo no soy un buen orador? ¿Ustedes creen que ellos vienen tras de mí porque yo soy un poco feo y no tengo carisma? The world is full of people who aren't good speakers and who have no charisma. El mundo está lleno de gente que no son buenos oradores y que no tienen carisma. They're trying to kill me because they're trying to kill Christ. I'm not suffering for what I'm doing, I'm suffering because of Jesus. Ellos están tratando de matarme porque ellos están tratando de matar a Cristo. Yo no estoy sufriendo por lo que estoy haciendo, yo estoy sufriendo por causa de Jesús. We always carry around in our body the death of Jesus. Siempre llevamos y cargamos a todas partes la muerte de Jesús. Jesus said, if they persecute me, they will also persecute you. Jesús dijo, si ellos me persiguieron a mí, ellos siempre los van a perseguir a ustedes. And Paul understood that. Every scar, every lash of the whip, every stone that they threw at him was just another indication that he was suffering for Y Christ. Pablo entendía muy bien esto. Cada cicatriz, cada latigazo, cada piedra que fue lanzada contra él fue simplemente otra indicación de que él estaba sufriendo por Cristo. He was being given over to death for Jesus' sake. Él había sido ofrecido a la muerte por causa de Cristo. But what kept him going? What was the purpose of it all? Pero ¿qué cosa lo impulsaba? ¿Dónde se encontraba el propósito de todo esto? He says in verse 10, so that the life of Jesus may also be manifested in our bodies. Y él nos dice en el verso 10, para que la vida de Jesús también sea manifestada en nuestro cuerpo mortal. In face of all the difficulties and all the pressures, Paul was sustained by the life of Christ. Y de cara a todas las dificultades y presiones, Pablo había sido sostenido por la vida de Cristo. If I keep going in this battle, then it's simply because Jesus is sustaining me. Y si voy a continuar en esta batalla, es simplemente por causa de que Jesús me está sosteniendo. I'm just a weak, easily cracked clay pot, but he gives me life. Yo soy simplemente una débil y fácilmente quebrantada vasija de barro, pero Jesús es quien me da vida. My ministry is effective not because I'm great or strong, but because Jesus works through my weakness. Y mi ministerio es efectivo no por causa de que yo sea fuerte, sino por causa de que Jesús obra a través de mi debilidad. And he repeats it in verse 11. Y él lo repite en el verso 11. For we who live are always being given over to death for Jesus' sake, so that the life of Jesus may be manifested in our mortal flesh. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. All the trends and indications are that Christian ministry will become much more difficult in the days ahead. Y todas las tendencias indican que el ministerio cristiano se va a hacer aún mucho más difícil en los días por venir. Our pluralist society has adopted beliefs about sexuality and human identity that makes Christianity immoral, repressive, and dangerous in the eyes of many. Y nuestra sociedad pluralista ha adoptado creencias acerca de la sexualidad y la identidad humana que hacen que el cristianismo sea inmoral, represivo y peligroso ante los ojos de muchos. Christianity is seen as a threat to the stability of society as it is now understood. Y el cristianismo es visto ahora como una amenaza a la estabilidad de la sociedad en la manera en que es entendida hoy en día. By remaining faithful to the gospel, we are almost certain to run up against the authorities at some point. Y mientras nos mantengamos fieles al evangelio, es casi seguro que nos encontremos
enfrentados a las autoridades en algún punto de nuestra vida. It used to be that Christian ministers and pastors were seen as pillars and supporters of a healthy community. Solía ser anteriormente que los ministros cristianos y los pastores eran vistos como los pilares y los fundamentos de una comunidad saludable. But Christian pastors are now viewed as the bad guys who should be avoided and silenced. Pero ahora los ministros cristianos y los pastores son vistos como los tipos malos que deben ser evitados y silenciados. The great truth of this passage is that in our weakness, in our frailty, in our sufferings, Jesus Christ is glorified. La grandiosa verdad en este pasaje es que en medio de nuestra debilidad y fragilidad y en nuestros sufrimientos, Cristo es glorificado. And knowing that means that Paul comes to this great conclusion in verse 16, therefore we do not lose heart. Y conociendo esto significa que Pablo llega a esta gran conclusión en el verso 16. Por tanto, no desfallecemos. Even though physically and emotionally it was tough, even though outwardly he was wasting away, Paul was delighted that through his life Jesus was being glorified and the church was being strengthened. A pesar de que físicamente y emocionalmente era muy difícil, a pesar de que exteriormente se estaba desgastando, Pablo encontraba deleite en que a través de su vida Jesús estaba siendo glorificado y las iglesias estaban siendo fortalecidas. In his weakness he was effective in his service, and he was renewed day by day. En su debilidad, él estaba siendo efectivo en su servicio y estaba siendo renovado de día en día. It's easy to lose heart. Es muy fácil el desalentarse. It's easy to become battle weary and tired so that you want to give up. Es muy fácil estar desgastados por la batalla y estar cansados, tanto así que tienes deseos de rendirte. It's easy to be depressed and discouraged. Es muy fácil deprimirse y llegar a un punto de desaliento tal. But here's the answer when we're feeling discouraged. Pero aquí está la respuesta cuando nos estamos siendo desalentados. Remember that in using frail, chipped clay pots like you and me, God is bringing glory to his name. Recuerda que al usar vasijas de barro que son frágiles e imperfectas como tú y yo, Dios está trayendo su gloria, está trayendo gloria a su nombre. God's great power, the very life of Christ, are seen in our suffering and weaknesses. God uses our weakness to bring glory to himself. El poder de Dios y la vida misma de Cristo están siendo vistas a través de nuestros sufrimientos y debilidades, y Dios usa nuestras debilidades para traer gloria a sí mismo. Adoniram Judson was a missionary to Myanmar, and he faced terrible suffering. Adoniram Hudson fue un misionero a Myanmar y él sufrió mucho sufrimiento, un terrible sufrimiento. Yet in spite of his suffering, he exercised an effective ministry. Y a pesar de su sufrimiento, él llevó a cabo un ministerio efectivo. And he said this, there is no success without sacrifice. If you succeed without sacrifice, it's because someone has suffered before you. If you sacrifice without success, it's because someone will succeed after. No hay éxito sin sacrificio. Si tú has tenido éxito sin sacrificar nada, es por causa de que alguien ha sufrido antes que tú. Si tú te sacrificas y no ves éxito, es porque alguien va a tener éxito después de ti. We do not minister in isolation. There are those who have gone before us, who suffered in their ministry, so that we might be fruitful and effective. Nosotros no ministramos de forma aislada. Han habido otros que han venido delante de nosotros y que sufrieron en sus ministerios para que nosotros podamos ser fructíferos y efectivos. And we remember that there are those who will follow us, who may reap the harvest in the ground that we have plowed and where we have sown.
Y tenemos que recordar también que habrán otros que vendrán tras nosotros, que van a cosechar y a recoger la cosecha que nosotros aramos y que sembramos. So we undertake our Christian service in the context that we're part of a great ongoing work of God in this world. Así que llevamos a cabo nuestro servicio cristiano en el contexto de que somos parte de una gran y continua obra de Dios en este mundo. And seeing that larger picture means that whatever our struggles, whatever our challenges, we do not lose heart. Y al ver este gran cuadro de lo que en medio de cualquier sufrimiento o dificultad, no desfallecemos. Effective Christian service is demanding. El servicio cristiano efectivo es demandante It requires commitment and y sacrifice. requiere compromiso y sacrificio. But any pain or sacrifice is more than compensated for by the life and the power of Christ. Pero cualquier dolor o sacrificio es más que compensado por la vida y el poder de Cristo. So don't give up and don't lose heart. Así que no te rindas, no desfallezcas, Don't get depressed. no te deprimas. Keep going in the power and grace of your great and wonderful Savior. Sigue adelante en el poder y la gracia de tu gran y maravilloso Salvador. Remember this. Recuerda esto. We have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. Recuerda que tenemos ese tesoro en vasos de barro para mostrar que la extraordinaria grandeza del poder es de Dios y no de nosotros. Amen. Amén.